Vamos a cambiar de tema. Hablamos ahora de probablemente la ley más importante prevista para el próximo año, y es la del presupuesto general, porque a partir de la fecha comenzaron las sesiones en la bicameral de presupuesto. Y para entender de qué se trata, vamos a hablar con el economista Wildo González. Wildo González, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a la audiencia y a las órdenes. Para que la gente vaya entendiendo la importancia del presupuesto general, ¿qué variaciones usted pudo ver ya en algo lo que se presentó desde el Ejecutivo? Bueno, este presupuesto es difícil cambiar el presupuesto, la política fiscal de manera muy extrema de un año a otro. Eso es algo que siempre hay que tener en cuenta por la rigidez que implica cambiar gasto, cambiar la fuente de ingresos y otros temas que son bastante difíciles y complejos, porque en general siempre están asociados a gastos que son casi permanentes. Entonces son casi, de alguna forma, si es que uno quiere modificar algo, en general para tratar de tener un equilibrio fiscal, uno le quita a otro para darle a otro, y al final eso siempre termina siendo complejo, tanto en términos de manejo de la política fiscal, en términos de política económica, también como en términos del costo político que eso puede implicar. Ahora, dentro de todo este presupuesto fiscal, el presupuesto del 2025, es un presupuesto bastante bien equilibrado, un presupuesto en el que va cumpliendo la senda de convergencia a los límites de la regla de responsabilidad fiscal que no habíamos desviado en el periodo de pandemia, y estábamos haciendo una lenta convergencia. ¿Por qué siempre se hace una lenta convergencia? Por una convergencia muy abrupta puede impactar de manera intensa la economía. Entonces, ahora para el 2025 igual vamos a estar fuera de los límites de la regla de responsabilidad fiscal. Este presupuesto contempla un déficit de 1.9% del PIB. Nuestra regla nos dice que nuestro límite máximo es de 1.5% del PIB. Eso se espera lograr en el 2026 probablemente, según las estimaciones que presentó el Ministerio de Economía. Ahora, dentro de todo, obviamente hay un incremento un poco más intenso de lo que se puede ver en gasto de educación y salud. Eso es lo que estuvo mostrando el ministro de Economía hoy en la bicameral de presupuesto. Pero también tiene algo que es relativamente un poco no tan bueno, que es una disminución en la inversión pública, que termina siendo el segundo año consecutivo de contracción de la inversión. En mi caso particular entiendo probablemente la idea del gobierno de tratar de impulsar la inversión pública, no necesariamente a través de ingresos o del gasto del presupuesto, sino que probablemente en inversiones, infraestructura de asociación público-privado, pero hasta el momento eso parece no estar funcionando de la manera tan rápida como debería ser. Y este menor nivel de presupuesto obviamente también va a implicar un menor nivel de cierre de la famosa brecha de infraestructura que siempre estamos tratando de cerrar. Y ahora también está el tema de probablemente también la brecha social, que uno tiene que ir empezando a tratar de cerrar también cada vez más. Pero esas son cosas que probablemente no se pueden hacer de manera abrupta, pero que sí hay que dar pequeños pasos año tras año. Hablaban desde el Ministerio de Economía que serían 4 los sectores que serían beneficiados, por decir de alguna forma, con un aumento presupuestario, pero ahora a la hora de la verdad son todas las instituciones que presionan por un aumento en su nivel de gasto. ¿Cómo se puede hacer para equilibrar eso? Bueno, ese es un tema más de manejo de política económica, básicamente, que siempre pasa que al final terminan con ciertos niveles, con ciertos límites presupuestarios, algunas instituciones, y después estas instituciones terminan yendo al Parlamento para tratar de obtener ampliaciones y pasarse del límite de lo que está en el presupuesto. Ahora, pensando en eso, algo que fue bastante habitual en otros gobiernos, en este gobierno parece que no se está dando eso. Recuérdense que el año pasado cerramos en un déficit de 2.6% del PIB, que fue el déficit que justamente se prometió. Entonces eso quiere decir que de alguna manera se cumplieron más o menos esos objetivos de ordenar y no
necesariamente hacerle ¿cómo se podría decir? Bypassear al Ministerio de Economía, sino que parece que está funcionando efectivamente el rol de líder en el fondo del tema de la política fiscal del Ministerio de Economía. Ahora, lo complejo va a ser si es que llegan a presentarse mayores demandas sociales. Ahí va a ser relativamente complejo porque al final tenemos un presupuesto que es bastante apretado. Hablan también de que con las recaudaciones conseguidas este año que fueron mayores a las previstas son las que pueden utilizar ellos para aumentar el presupuesto de esos 4 sectores y también apuestan a las recaudaciones del año que viene. ¿Es bueno hacer esa apuesta sin saber aún si se va a poder recaudar lo necesario o lo esperado? Mira, siempre es un poco complejo, o sea, tiene su nivel de riesgo, obviamente. Todo este presupuesto está pensado en algunos supuestos con un crecimiento creo que de 3.8% del PIB, un nivel de inflación en torno a la meta, en torno a 4%, creo que un nivel de tipo de cambio más bajo incluso de lo que probablemente ahora ya tenemos, entonces eso es algo que es bastante complejo. Ahora, eso puede ser que termine no necesariamente materializándose ahora. Al momento de hacer proyecciones, que siempre uno tiene que tener en cuenta la información disponible en ese momento, el entorno macro y también del escenario internacional, que siempre es muy importante, parece indicar que probablemente pueda llegar a darse esas proyecciones de incremento de los ingresos tributarios. Debería ser normal ese nivel de crecimiento de los ingresos tributarios en un contexto, en una economía ordenada, una economía que crezca en torno al PIB tendencial, inflación en torno a la meta y el tipo de cambio que esté con niveles relativamente estables, sin muchas fluctuaciones, independientemente de la tendencia que pueda llegar a tener, porque al final el tipo de cambio es algo que está más determinado por el sector externo que por elementos locales. Ahora, lo interesante va a ser que eso se mantenga estable y hasta ahora parece que hay elementos que sí pueden llegar a darse, pero son elementos que recién vamos a poder empezar a ver si se están materializando entre el primer y segundo trimestre del año que viene. Una de las cosas, doctor, que el ministro Carlos Fernández Baldoví nos había destacado, incluso se había ufanado como política de gobierno, es la contención de los gastos rígidos y también obviamente de la mayor recaudación, que justamente estábamos hablando, que en cierta manera eso va a ir destinado a menos recursos salarios. Recordar que siempre se hablaba de un 70-75% de los ingresos tributarios iban a salarios, que hoy ellos proyectan reducir a un poco más del 50%. Creo que eso se establece dentro de este proyecto también. Sí, mira, el proyecto básicamente tiene una especie como de continuidad de muchas cosas que estamos empezando a ver con los números macro de las recaudaciones fiscales mes a mes. Eso es lo que efectivamente el ministro dijo, es algo que sí se está materializando efectivamente. Si uno empieza a mirar los datos que publica el Ministerio de Hacienda en la famosa planilla esta de situación financiera, el Situfin que le dicen los muchachos, efectivamente se está dando. Ahora, lo que también debería estar, pero yo creo que eso es algo más que a nivel de presupuesto, es un nivel más a nivel de política pública, es tratar de implementar mecanismos de evaluación y monitoreo del uso de los recursos. Porque obviamente es importante aumentar el nivel de gasto hacia los niveles sociales, pero también es importante saber que eso efectivamente está logrando con el objetivo que se le está otorgando ese dinero. Un ejemplo de eso, por ejemplo, el programa de adultos mayores. Hay muchísimo, hay como unas 3 evaluaciones de impacto que muestran que efectivamente el programa es eficiente en cumplir con su objetivo de que quitar de la vulnerabilidad a cierto porcentaje de la población. También eso pasa con el tema del Tecoponá, que también hay algunas evaluaciones de impacto, creo que hay como unas 2, pero en otro tipo de programas faltan esos niveles de evaluación. O sea, hay que saber si efectivamente se están usando bien los recursos, y eso no solamente tiene que ver con el uso de infraestructura,
También tiene que ver con el uso de la calidad del uso de los recursos y de la gestión pública. Si uno incrementa el gasto en educación, obviamente uno esperaría tener mejores resultados en los niveles académicos de los niños, pero hasta ahora lo que nosotros estamos viendo, pues especialmente por pruebas internacionales como la PISA y otros mecanismos de evaluación de niveles de educación académica, estamos bastante bajos. Entonces eso da cuenta de que probablemente hay que mejorar el nivel de calidad de nuestra educación, hay que generar mecanismos de control y hay que generar mecanismos de monitoreo y evaluación continuos, no necesariamente estar esperando hacer cada 2 o 3 años alguna evaluación de impacto de los programas, sino que tenga que ser algo que tenga un mecanismo automático de evaluación, porque al final uno tiene recursos limitados y uno tiene que tratar de hacer lo más eficiente posible. Y eso es algo que hasta ahora ningún gobierno se ha hecho de manera muy intensa y es algo que debería empezar a ser una costumbre más arraigada en nuestras administraciones de política fiscal y de política económica, especialmente. Perfecto. Economista Wildo González, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a usted por la invitación y a la orden.